Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos al culto de predicación vespertina. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde, que se unen junto con nosotros en esta transmisión de predicación. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar esta tarde, hermanos, haciendo una oración, pidiendo a Dios su guía, pidiendo al Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de su palabra. Así que inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por concedernos pues estar en esta tarde también reunidos, Señor, de una forma distinta a través de las redes sociales, pero juntos, Señor, unánimes, Padre, confiando en que este tiempo que compartimos, Señor, delante de ti, Padre, tú hablarás a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que la palabra que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros será recibida, Señor, y te glorificaremos por ello, Señor. Así que permítenos tener un corazón dispuesto, oídos sensibles, Señor, para meditar en tu palabra y aprender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde también. Así rogamos bendigas a cada hogar, Señor, donde esta transmisión está llegando, Señor, y a los que les hemos de compartir también, Padre Santo, la predicación de hoy. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos das y porque tendremos bendición en este momento también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la sección que corresponde ahora, hermanos, para el día de hoy es Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 19, por favor. Hechos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 19. Y vamos a leerlo en voz alta, mis hermanos, todos juntos. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente forma: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, tenemos en esta parte cómo Dios utiliza todo con la esperanza de que usted y yo y cualquiera que escuche el mensaje sea transformado. Tenemos, hermanos, en el capítulo 9 la conversión de Saulo, pero vemos también cómo entran e intervienen, hermanos, algunos personajes que Dios usa para tratar el corazón duro de Saulo. El poder tener, hermanos, en mente que Dios nos va a usar para que alguien escuche la palabra de Dios. El saber que Dios, hermanos, tiene el deseo, el llamado, la voluntad de que su iglesia responda al llamado de compartir la palabra de Dios. Esto marca una diferencia en la vida cristiana. Porque, hermanos, nosotros como creyentes no estamos llamados, hermanos, a hacer buenas obras. Esas vienen como resultado de la transformación. Estas vienen como resultado de actuar en fe. Lo que Pablo le dice a Timoteo, ya Pablo escribiéndole a Timoteo, insta fuera de tiempo, insta a tiempo. ¿Sabe qué es? Predica la palabra. Así que sí es importante que conozcamos la Biblia, que tengamos nuestra comunión con Dios y que crezcamos y maduremos en nuestra comunión y relación, nuestro vínculo personal con Dios. Porque en cualquier momento el Señor nos dará la oportunidad de hablar de Jesús. Fíjese que hablábamos en este mes pasado en la importancia de la palabra de Dios. Y cómo es importante, hermanos, que la palabra de Dios llegue hasta donde sea posible. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que sea, hermanos, aquí los ministros, el pastor, quien salga y comparta. Porque usted tiene una Biblia y usted y yo somos igualmente responsables ante Dios de eso. Y nuevamente retomando la bendición que nos da el Señor de tener la tecnología y usar el internet sabiamente. Le voy a dar un minuto. Creo que un minuto es suficiente para que usted le dé al botoncito que dice compartir. No se quede con la predicación. No se quede con la predicación. No le exija después al pastor qué estamos haciendo para afuera, cuando usted tiene la opción de compartir. ¿Quién lo va a ver en sus redes sociales? No lo sé, pero compártalo. Así que tiene un minuto a partir de ahora para darle compartir en sus redes, hermanos. Y que la gente pueda escuchar cómo Dios puede transformar las vidas. Así que tiene un minuto, no voy a decir nada. Tiene un minuto para compartir esta transmisión. Un minuto y contando. Dios le bendiga, mi hermano. Dice nuestro pasaje: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Encontramos, hermanos, en Saulo a un hombre, hermanos, lleno de orgullo, un hombre, hermanos, que defiende su causa a capa y espada, un hombre metido en un sistema religioso. Vemos a un hombre con un corazón de veras de hierro, que no le importaba matar, no le importaba entrar a la fuerza a los hogares, no le importaba llevar hombres y mujeres, llevar niños y ancianos presos y meterlos a la cárcel por una razón: no piensan igual que yo. Esa era la causa, porque él veía en los cristianos, en los seguidores de Jesús, peligro para lo que él había aprendido, para lo que él creía verdadero. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que eso llevó a que Saulo tuviera un corazón, hermanos, cruel, un corazón realmente, hermanos, severo, un corazón cerrado a todo tipo de emoción. Es más, un corazón malintencionado. Mire cómo lo maneja el evangelista Lucas. Respirando ya, su respiración, hermanos, era de enojo, amenazas y muerte. Respiraba enojo y expiraba muerte. Esa era la conducta de Saulo, un corazón, hermanos, que no encontraba paz, un corazón que no encontraba tranquilidad. Y como metía a la cárcel a los de Jerusalén, a todos los creyentes en Jerusalén, resultó que ya no había quien perseguir en Jerusalén. Y dijo: entonces voy a ir más allá. Fue con los líderes en las sinagogas, pidió cartas para decirles una referencia y llegar a Damasco. Eso era una provincia de Siria, también ocupación romana. Y Saulo, aquí todavía era Saulo, tenía, hermanos, la ciudadanía romana, así que era influyente. Y tenía entonces, hermanos, no sabemos si realmente Saulo quería destacar en el fariseísmo, destacar en el judaísmo, quería un puesto político, pero estaba aferrado a su idea, o simplemente tenía odio en su corazón. No tenía amigos, tenía odio en su corazón. Entonces la gente le acompañaba porque llevaban órdenes de acompañarle. Sin embargo, hermanos, algo que es claro aquí es que el plan de Saulo, lo grave en el corazón de Saulo, lo triste en el corazón de Saulo, se ve confrontado, hermanos, por la presencia de Jesús. A fin de que se hallase hombres o mujeres de este camino, así le llamaban antes a los cristianos, por lo menos en tiempos del apóstol, los del camino. Así que si había alguien de los del camino, donde los encuentre yo los traigo y los llevo a la prisión, y en Jerusalén, no ahí, hasta Jerusalén. Hermanos, y ese era su plan. Ese era su plan. Y Saulo creía que estaba bien, y Saulo creía que estaba en lo correcto. ¿Sabe qué es lo interesante? Cuando es confrontado por el Señor, cuando él se topa realmente con la médula de la existencia, de la realidad, del total del ser, se encuentra con el Señor Jesús. Dice el 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Iba en el camino y mire, él creía que iba a llegar, iba llegando a Damasco. Él decía que su plan ya se había hecho. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús se pone en medio y le cambia la perspectiva. El Señor Jesús le demuestra que por mucho que crea Saulo que tiene autoridad, resulta que tiene que estar postrado ante el Señor. Y esa parte, hermanos, es la que nuestro ego, nuestra soberbia, nos lleva a batallar en esta necesidad. La persona que está sola, la persona que está triste, la persona que está amargada, está enojada. ¿Hay esperanza de transformar eso? Sí. Hagamos a un lado nuestro yo puedo, yo debo, yo merezco. Y caigamos de rodillas. Entendamos esto. Hay un ser superior que tiene control sobre todo el universo, que tiene autoridad sobre la vida y la muerte y que está interesado en nuestro corazón.
Dice, iba llegando a Damasco y ahí una luz le rodeó. Y entonces cayendo a tierra. Hay una teoría interesante de que Saulo iba a caballo, iba en un burro. Lucas no nos da ese detalle, no sabemos si se cayó del caballo o no. Lo que sabemos, hermanos, es que iba y cayó en tierra. Y ahí el Señor le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor se aparece y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás actuando así? ¿No te das cuenta en contra de quién estás actuando? Saulo quería acabar con los del camino. Saulo quería acabar a los cristianos sin darse cuenta que Dios estaba respaldando el ministerio sembrado por Jesucristo, respaldado por los apóstoles y seguido por la iglesia. Y entonces la respuesta de Saulo, hermanos, es increíble. Dice el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le llama Señor. Saulo, veamos el cuadro, está abajo, está en el suelo, está de rodillas y solo pregunta, Señor, ¿quién eres? Y le dijo la voz, hermanos, Dios es claro, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le agrega, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A ver, dale de cabezazos al aguijón, vas a salir lastimado tú. No puedes ir en contra de mi voluntad, no puedes ir en contra de mi palabra, no puedes ir en contra de Dios. Tu necesidad, tu necedad te ha llevado a estar ahí. Y hermanos, algo que debemos aprender es que la posición más alta que podemos alcanzar y aspirar es estar de rodillas ante Dios, porque Él es el Señor. El 6 dice, Él, hablando de Saulo, temblando y temeroso. ¿Se da cuenta de esto? Empezó nuestra lectura con un Saulo que respiraba amenazas, que respiraba muerte, que respiraba peligro. Pero en el momento en que se topa con el Señor, las cosas cambian. Y entonces él se da cuenta que hay alguien contra quien no va a poder. Temblando, temeroso, dijo, Señor, le vuelve a llamar Señor. Esto es importante, hermanos, porque no justifica, bueno, yo estoy defendiendo el judaísmo, yo soy fariseo de fariseos, yo soy el hebreo de hebreos, como él lo hace saber más adelante en su currículum, y que hace saber que todo eso para él es basura. Él no se pone a defender, yo estoy bien. Él tiene que bajar la cabeza y llamarle a Jesús Señor. Y pide su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Saulo está entendiendo que la autoridad de Jesús es superior a la suya. Y cuando nosotros alcanzamos a entender que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, y que la voluntad de Dios es perfecta y la nuestra no, tenemos que tener discernimiento para pedir ayuda a Dios, para dejar que Él tome control de nuestras vidas. Así que no, Dios no nos ha dejado solos. Dios no le ha dejado solo. Dios mandó a Jesús, a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y encarnado vino a buscarnos. Y es Jesús resucitado el que aparece a Saulo diciéndole, yo soy el Señor y yo tengo planes para ti. Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, voy a hacer tu voluntad. Aquí Saulo está tomando su corazón, sus amenazas, su odio, su rencor, y se lo está entregando a Él diciendo, Señor, tú dime ahora qué tengo que hacer. Mi plan ha cambiado. Voy a ir a Damasco, pero no puedo ir en contra tuya. Al contrario, voy a hacer lo que tú me digas. Eso es tener la Biblia, hermanos, enfrente y decir, voy a hacer lo que la Biblia diga, no ponerme en contra, sino decir, voy a hacer lo que tú quieras. Le dijo el Señor, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Yo voy a darte indicaciones, de aquí en adelante yo voy a darte indicaciones. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos también escucharon la voz, pero fue diferente para ellos. El Señor iba por Saulo y estas personas se tuvieron, hermanos,
que aventar todo el diálogo entre el Señor y Saulo de una forma diferente. Así que oyeron la voz del Señor, oyeron la palabra del Señor y también cayeron en esto. No sabemos más adelante si ellos fueron transformados también, pero se escuchó la palabra. Los hombres que iban con Saulo atónitos se pararon, oyendo la verdad, la voz sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El Señor le demostró: te voy a mostrar, Saulo, que tú estás en necesidad. Y aunque lo dejó ciego físicamente, hermanos, Saulo tuvo que entender que el odio que tenía se debía a una ceguera espiritual. Y llegó y lo metieron a la casa donde estuvo en Damasco y estuvo 3 días. No podía ver. Y eso mismo, hermanos, esto que ocurrió lo llevó a meditar. Aquí al principio usted y yo pensaríamos que está triste, está en un rincón y no está haciendo nada, solo no quiere comer ni beber. Pero la lectura nos revela que Saulo estaba en un diálogo con Dios. Estaba orando. Así que Dios toca las fibras más sensibles de Saulo hasta llevarlo al punto de: me necesitas. No porque creas que eres muy bueno, sino porque todo ser humano estamos en necesidad del Señor. Los que tienen, aún en lo que tienen, necesitan al Señor. Los que tienen necesidad, en su necesidad necesitan al Señor. Los que tienen mucha familia, mucha compañía, necesitan a Jesús. Así como aquel que está solo necesita a Jesús. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Había un discípulo, uno del camino, un cristiano. Ahí recordemos que Saulo iba ahí porque ahí había cristianos. Entre ellos está Ananías. Hermanos, la tradición dice que este Ananías era uno de los 70 discípulos que envió Jesús. ¿Se acuerdan del Evangelio de Lucas? Aparte de enviar a sus 12, envió a 70 de sus discípulos. Algunos dicen que este Ananías era parte de esos 70. ¿Hay referencia para ello? No, solamente es una especulación, pero es interesante pensarlo. Dios le habla a Ananías y le dice: quiero que hagas esto. Tú eres discípulo, tú vas a hacer la palabra de Dios, tú vas a obedecer. Hay un hombre en casa de Judas. Para empezar, este Judas tenía, hermanos, dentro del plan de Dios un papel interesante. Porque él, hermanos, abrió su casa para recibir a un hombre que iba amenazando cristianos. Y tuvo que abrir su casa. Entendemos la soberanía de Dios para actuar así. Y aparte de, en su casa se llevó a cabo, hermanos, el testimonio de Saulo en su conversión genuina. Así que Judas fue parte importante en esto. Dios le habla a Ananías: Ananías, quiero que vayas. Allí hay un hombre, dice el versículo 11, se llama Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces, en 3 días que estuvo Saulo ahí sin ver, que no comió ni bebió, ¿qué estuvo haciendo? ¿Solo llorando y lamentándose? No, estuvo buscando a Dios en oración. ¿Cómo podemos hacer frente a las dificultades, hermanos? Nunca está en vano pasar tiempo y minutos orando. Saulo lo entendió y Saulo sabía que ahora Jesús era real. Jesús no había acabado en la cruz, y con el rumor de que su cuerpo fue robado significaba que Jesús seguía muerto. Y de repente Saulo se topa con que Jesús está vivo y que además de eso le está dando una oportunidad a él. Porque nosotros no le damos oportunidad al Señor. Quítese de la mente eso de que dele una oportunidad a Dios. Él es el que nos da a nosotros la oportunidad. Y Saulo se dio cuenta de eso y se puso a orar. Y entonces Dios habla con Ananías para que este compromiso en Saulo sea genuino a sus ojos físicos, a sus ojos espirituales, y testimonio para los que estarían ahí en Damasco. Y entonces Ananías respondió: es carne y hueso. Señor, he oído acerca de muchos
acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no le dijo no, Ananías le dijo, ayúdame a entender, Señor. Estamos hablando del mismo Saulo, estamos hablando de la misma persona, el que viene persiguiendo. Y el Señor sonríe y le dice, de ese mero estamos hablando, Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que le dijo, no hay opción, ve y vas a orar con él, vas a hablar con él, porque yo lo voy a usar. No le está diciendo a Ananías, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Simplemente Dios le da una orden a Ananías. Y Ananías tiene, Señor, si tú lo dices, que así sea. Saulo, el que respira amenazas y muerte contra los del camino, contra la iglesia, contra los cristianos, está bien, sí. Pero Dios le aclara, él no se va a quedar a predicar aquí. No va a ir a predicar solo en Jerusalén. Va a llevar la palabra hasta donde él no tiene idea. Él cree que tiene jurisdicción aquí en Damasco. Pues yo lo voy a llevar por el mundo a predicar mi nombre. Y gloria a Dios por lo que hace. Dice, en presencia de los gentiles, de reyes, y también incluye a los hijos de Israel, también al pueblo judío, porque él tenía la arrogancia del judaísmo. Así que aún a esos les voy a llevar el mensaje de Jesucristo. Versículo 16 es clave, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es de los versículos que casi no nos va a gustar, porque Dios dice cuánto necesita Él padecer por mi nombre. No dice lo voy a hacer padecer. Está hablando, hermanos, de lo que Él permite en su soberanía a nosotros y que tal vez no lo alcanzamos a entender, pero que siempre es necesario. El poder comprender, hermanos, el amor de Dios. Imagínense esto, si Jesús hubiera dicho desde el cielo, Señor, implica, para empezar, que yo deje el cielo, implica nacer en un establo maloliente, implica que cuando esté entre ellos me rechacen, implica que me golpeen, que me desnuden, que me escupan, y cuando yo esté en la cruz, todavía se burlen de mí, Señor. No, gracias. Pero Jesús estuvo dispuesto a decir, claro que sí. Así que cuando usted y yo padezcamos por el nombre de Jesús, no hay más gloria y mayor honor que para un mortal que pueda ser señalado por ser siervo y por dar testimonio de Jesucristo. Saulo era el que acostumbraba a llevar a cabo ese dolor, esa vergüenza y esa humillación al llevarlos presos como criminales. Y Dios le dice, quiero que entienda a él lo que significó para los que él llevó preso. Quiero que entienda el amor de verdad, cómo se debe amar a Dios. Porque no amamos a Dios para que nos dé. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque no buscamos a Dios para que nos dé riquezas. Buscamos a Dios porque necesitamos a Él. Porque nosotros no podemos, aun cuando lo creamos. Y no importa cuántas filosofías se levanten y cuántas ideologías se levanten diciendo estás bien, haz lo que te gusta y haz lo que... cuando realmente hay vacío en el corazón. Así que lo que necesitamos hacer es caer de rodillas y decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida, que se haga tu voluntad. Y Dios no es malo, porque Dios estuvo con Saulo desde que inició hasta el final. Así que podemos ver esto, hermanos, de una forma gloriosa. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. Sí, fue, obedeció. ¿Qué había en el corazón de Ananías? No sabemos, pero obedeció. Y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pues no que le tenía miedo. Y le dice, hermano Saulo.
Y le dice: el Señor Jesús que se te apareció en el camino, el mismo. Yo también sigo a Jesús. Ese Jesús que está hablando a tu corazón hoy, me está enviando para decirte que tienes una oportunidad. Pero necesitas creer. Dice: se te apareció en el camino, me envió para que recibas la vista, para que seas restaurado y seas lleno del Espíritu Santo. Y Dios more en tu corazón. Voy a orar por ti. Dice: y al momento le cayeron los ojos, de los ojos como escamas. Lo que lo hacía estar ciego se cae. Al instante recibe la vista y levantándose fue a comer. Hizo algo más importante: fue bautizado. Fue a dar testimonio. Imagínense esto, hermanos. Los hermanos allí en Damasco que veían: ya llegó Saulo. Alguien les dijo: Saulo está en Damasco, hay que escondernos, hay que ir y buscar refugio porque nos va a llevar presos a causa del Evangelio. Y hoy están presenciando el testimonio de ese Saulo bajando a las aguas y confesando que Jesús es el Señor. Así que comparte el mensaje. Hay un alma hoy, hermanos, con la necesidad de escuchar, con un corazón herido, triste, afligido, adolorido, que necesita escuchar. El Señor Jesús me está diciendo que te diga: el Señor me envió a decirte que hay esperanza en Él, que Él puede transformar tu corazón, que el odio que tú sientes puede ser transformado. Y entonces vemos a un Saulo distinto. Y habiendo tomado alimento, ¿quién le dio alimento? La iglesia. Recobró fuerzas. ¿Quién lo alentó para recobrar fuerzas? La iglesia. Dios es grande. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él fue a Damasco para llevarse los presos a Jerusalén. Y ahora resulta que Saulo se queda con ellos aprendiendo del Señor. Hermanos, lo que hizo Saulo, lo que hizo Dios a través de Saulo, ha llegado a nuestros días, hermanos, al concedernos una Biblia. Así que a donde vaya, hable de Jesús. Y si usted es la persona que está con un corazón herido, traicionado, afligido, calumniado, hay esperanza en Jesús. Pero tenemos que entender que debemos cederle a Él el señorío, y Él tendrá cuidado de nosotros. Porque no podemos escapar de ningún lado, a ningún lugar, de la mirada del Señor. Así como cae la lluvia, es abundante y que es una bendición, de la misma forma son las misericordias y las bendiciones de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste a través de Saulo. Gracias por la forma en la que tocaste el corazón de Saulo. Y gracias porque nos concedes a nosotros tener este mensaje de esperanza que llegó a nuestro corazón un día y creímos, Señor, y hoy podemos considerarnos siervos tuyos. Pero de esa misma forma, ayúdanos a compartir este mensaje. Quita de nosotros egoísmo, Señor, espiritual, al quedarnos nosotros con la predicación. Padre, somos responsables de que tu mensaje se esparza. Así te rogamos, Señor, que podamos llevar siempre buenas nuevas, siempre predicando tu palabra. Siempre habrá corazones afligidos a los cuales podemos llevarle el mensaje de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias por la lluvia, Señor. Y gracias porque, pues dice aquel glorioso himno, Señor, al oír tu voz en los potentes truenos, podemos decir cuán grande es nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y tu misericordia. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deseamos que el Señor le conceda una semana llena de bendiciones y recuerde que a donde vayamos podamos ser embajadores
del Evangelio de Jesucristo. Recuerde que si hay alguien que le ama, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.